Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa Ouroboros Arts en Ciencia. El día de hoy toca otro capítulo más de nuestra nueva sección Matemáticas y Arte. ¿Cómo estás, Leo? Hola Mali, ¿qué tal? Otra vez muy contento de estar aquí y emocionado de este nuevo tema. Exactamente. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante, como todos los que tratamos aquí, espero. Es León Battista Alberti y la parte geométrica de sus tratados. ¿Qué nos puedes Sí, contar, Leo, del León Battista? Leo de León Batista. Eh, Exacto. sí, en realidad este es muy interesante. Seguramente del Renacimiento todos hemos escuchado hablar de Leonardo da Vinci. Entonces, en el Renacimiento seguramente todos hemos escuchado hablar de grandes genios como Leonardo da Vinci. Sin embargo, también hubieron aportaciones muy importantes de otros grandes genios, por así decirlo. Y uno de ellos precisamente fue León Battista Alberti, que también es considerado uno de los hombres del Renacimiento porque por todo lo que su trabajo implicó y todo lo que estas aportaciones tuvieron. Entonces sí, de principio es una gran figura del Renacimiento y se pudiera decir que hoy incluso la arquitectura tiene mucha influencia o su trabajo tiene mucho peso en todo lo que él trabajó. Así es, esto de inicio. Inicio. Fíjate que sí. León Battista Alberti es un personaje que, digamos, se opaca un poco por las mentes brillantes, que es el verdadero, bueno, esta figura del hombre del Renacimiento que es tu tocayo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es la figura del hombre del Renacimiento por excelencia y después de él están pues, las otras tortugas ninja, como me gusta decirles. Bueno, antes está Donatello, pero está Leonardo, Miguel Ángel, está Rafael. León Battista Alberti es una figura que en cierta forma quizás se opaca un poquito dentro de la historia, sin embargo es un punto crucial del desarrollo de la historia tanto del arte como de las matemáticas. Y es algo que mucha gente no sabe, o sea, puedes pasar la vida sin haber escuchado el nombre de León Battista Alberti y no pasa nada. Sabes de Leonardo da Vinci, pero de León Battista Alberti a veces se nos olvida. Y es un personaje que, como dices, es bastante interesante. No por nada lo ocupamos ahora en uno de los artículos que estás escribiendo, o que ya Exactamente. está fuera, ¿verdad? En estos momentos no lo sabremos. Y pues mira, estaba viendo un poquito de la biografía de Alberti, precisamente. Él es hijo de, bueno, es hijo de el hijo legítimo de un banquero llamado Lorenzo Alberti, Ujú. y es el segundo hijo después de Carlos, porque son hijos de una viuda boloñesa cuyo nombre no se menciona porque así es la usanza, pero la familia Alberti es adinerada, entonces tienen un imperio así de negocios, y tanto él como su hermano reciben una muy buena educación. Y esto, bueno, entonces esto está bastante bien hasta que su papá y su tío, que son sus mecenas y son bueno, sus cuidadores, por así decirlo, sus protectores, fallecen y eso le provoca a Alberti una crisis existencial porque pues, toda la familia así de, ah, sí, ya sabes, los pleitos familiares, la herencia es mía, esos terrenos son míos. Bueno, no sé si te ha pasado. Espero no me pase. Bueno, dicen, los terrenos son míos. Y pues no, los dos hermanos se enfrentan a esta situación muy particular en donde están casi casi en el límite entre la pobreza y estudiando al mismo tiempo en la universidad. Sí, es gracioso, no es gracioso su desgracia, pero es gracioso cómo esto da paso a que formara a lo que conocemos hoy como el trabajo de León Batista. Porque es cierto, ¿no? O sea, él recibió una educación muy esmerada, donde al parecer estudió muchas cosas, ¿no? Entre ellas griego, matemáticas, ciencias físicas.
filosofía, música, pintura y un montón de cosas. Entonces, ese fue como el parteaguas para que él comenzara a formarse. Y lo que mencionas, después de la muerte de su papá, él estuvo en esta crisis existencial, pero se vio, bueno, y esto dio paso a que se viera refugiado o que encontrara una solución en aquel problema, seguir con su formación. eh, por lo que, bueno, decidió comenzar la carrera eclesiástica, es decir, llegó a manos de la educación eclesiástica y pues de ahí fue como se mudó a Roma, así empieza a marcar su vida en lo que viene. Pero bueno, de aquí nos podríamos preguntar cómo fue que recibir una educación eclesiástica hizo que se formara eh, para que fuera León Battista Alberti. Pues es que resulta que ya estando en este proceso de educación, Ajá. notaron lo talentoso que era y le dieron grandes trabajos, por así decirlo, en el que incluye que fue secretario personal del Papa Eugenio IV, el Papa Nicolás V y hasta Pío II. O sea, de tres papas. Ahí te haces, bueno, además haciendo un hincapié, te haces preguntar, ¿qué pasaba con los papas en ese tiempo que los cambiaban como calcetín? Son tiempos muy turbulentos, ¿no? Sí, sí, pero pues Alberto ya tenía tres en su colección de jefes. Sí, de. Ok, Sí, ok. entonces sí, ahí le empezaron a dar eh, grandes trabajos y en los que incluía tra- eh, comenzar precisamente a la remodelación de algunos grandes lugares para la iglesia en aquel entonces, en el que me parece que uno de ellos y y de los primeros es uno que hizo en Florencia, si mal no recuerdo. Sí, sí, parece que ese fue su primer encargo arquitectónico importante. El palacio, eh, no sé cómo se pronuncia ahora que lo pienso. Creo que es Ruchelay o Rucelay, no sé, uno de esos dos. Se escribe, bueno, en español lo escribiríamos como Rusellay. Este fue Órale. sí, el primer grande trabajo que le dieron. Y ahí fue como empiezan a reconocer su brillantez o su ingenio en la arquitectura. Sí, Sí, ese fue justamente el el parteaguas, inicio. el inicio de la carrera. Justamente como lo mencionas, es el hecho de estar trabajando con los papás y estar, bueno, con los tres papás, con sus tres jefes, quién sabe cómo pasó eso, pero el hecho de de entrar en este tipo de educación le permite acercarse a una parte de la arquitectura que no estaba, o sea, la arquitectura como tal no estaba, digamos, abierta a todo el público. Es una cuestión un poquito más elitista y él tiene esa oportunidad precisamente de acercarse y de leer de los tratados más famosos, o al menos acercarse a estos tratados que estuvieron durante la Edad Media y ocultos, como los tratados euclidianos, aristotélicos, que hablan de una cosa aritmética y geometría, que es como, oh, sí, lo estamos redescubriendo, y empieza a aplicarlo precisamente en sus trabajos. Ahora, eh, se supone que para el periodo maduro de Alberti, que es más o menos alrededor de 1434, el Papa Eugenio IV, que no sé qué número de jefe es, ¿el 3, el 4? Eugenio IV me parece que era el tercero. Ok, es el Papa El segundo, Eugenio perdón. al segundo. En 1434 lo deja regresar a Ujú. Florencia y ahí en Florencia está, puede observar cómo está completando Filippo Brunelleschi el Duomo de Florencia, que es uno de las grandes obras pues, del Renacimiento, que es esta iglesia aquí con el gran domo que está recuperando un poco la estructura del Panteón Romano, o esta idea de hacer las cúpulas, ¿no? Y eso lo deja bastante fascinado a Alberti. Dice, oh,
ya sé qué es lo que quiere hacer. Y otra cosa que puede experimentar es que, bueno, gracias a Brunelleschi y a todo lo que está pasando en Florencia, como esta, que ya se está erguiendo como esta cuna del arte, gracias al desarrollo que se está dando en la ciudad, empieza a experimentar con ideas creativas, por ejemplo, con la cartografía y con la cámara oscura, que es un elemento que vamos a estar viendo recurrentemente dentro de la historia del arte, que te permite conservar las simetrías, conservar los colores eh, y hacer calcas, básicamente. Entonces, es una cosa que se empieza a utilizar bastante en el Renacimiento. Pues bueno, ya la conocen desde un tiempo atrás, incluso en la Edad Media, desde la prehistoria se usaba la cámara oscura, desde Grecia, pero en el Renacimiento, Alberti tiene acceso, gracias al trabajo de Brunelleschi, a estos juguetes y empieza a aplicarlos cada vez más en la arquitectura. Wow, entonces desde ahí ya creo que ya empieza a hacer hincapié de de toda la importancia que su trabajo tuvo, o bueno, de las grandes obras que trabajó. Y también parece que, o sea, podemos pensar que está limitado a solamente en recintos religiosos, pero también parece que estuvo eh, envuelto en otros trabajos, como por ejemplo con- como la parte trasera del Palacio Municipal de Ferrara, igual en Italia. Entonces, también su trabajo fue requerido en otros ámbitos, aunque principalmente fueron, digo, también por la época, ¿no? Estamos hablando del Renacimiento. Entonces, aunque mucho peso sí tenía todos estos recintos, también tuvo, tuvo relevancia en otros ámbitos. Sí, parece que, que su trabajo era muy impactante en la época. Exacto. Sí, bueno, y también otra cosa, ot- ajá, Justamente una de las, pensando en esta parte de Florencia, uno de los libros que realmente van a marcar un parteaguas en el desarrollo del arte como tal, renacentista, es el libro de Pictura. Ahorita tú nos vas a hablar de otro libro muy importante, con la parte matemática incluida, pero el libro de Pictura que lo publica en 1435 va a impactar a todo el mundo porque él lo llama un libro de matemáticas aplicadas. Así como, eh, dile a alguien de mates aplicadas que, que es arquitectura y no les va a dar el soponcio, yo creo, pero bueno, no. Pero es que pensemos en esos tiempos del Renacimiento, pues obviamente no tienes como esta definición exacta de qué es el asunto, ¿no? Entonces él se hace llamar como matemático aplicado precisamente porque está utilizando todos estos fundamentos matemáticos que estudia en la universidad y durante su desarrollo, y los va a transportar a algo aplicado como es la arquitectura, que se vuelve su pasión, así como lo mencionas. Entonces, en 1435 escribe de Pictura y este tratado va a ser el parteaguas de lo que sería el Renacimiento y lo que sería la historia del arte. Hasta este momento, podríamos decir que todo lo que fue la Edad Media, que son 1000 años, pues son muchas cosas, pero pasan muchas cosas, los invito a escuchar nuestro programa de la Edad Media en algún momento de la vida, ya lo tenemos, o sea, son 1000 años, pasan muchas cosas en la Edad Media, pero una cosa que se queda muy rezagada es la connotación científica y todos los textos que son los clásicos. Alberti lo que hace es precisamente leer los tratados euclidianos y los transporta a esta cuestión aplicada. Cuando escribe de Pictura, básicamente crea el concepto de perspectiva de nuevo. O sea, ya existía en la antigüedad, en la Grecia clásica, pero se pierde completamente porque ya saben, no queremos decir control religioso, pero, pero sí, se pierde completamente
Y si notan hasta en los trabajos de lo que es el arte, el bajo renacimiento, el principio del renacimiento, el gótico, perdón, el gótico tardío, no hay perspectiva. O sea, la idea de los planos es poner figuras de gran tamaño, de menor tamaño, con eso te vas dando la idea de la profundidad, pero no existe la perspectiva. Es precisamente el verticón de Pictura que dice, voy a agarrar todos estos teoremas euclidianos, todo mi conocimiento, lo ponemos en la arquitectura y miren, se hizo la perspectiva, el punto de fuga y los paneles de tamaño, ¿no? La distribución. Entonces, eso es, pues, todo el mundo se queda de a seis con este libro, que en 1436 ya era sumamente famoso y todos así de, no me diga, joven, ¿en serio se fue? No, hombre, órale. Sí, entonces causa una sensación y este libro se vuelve un canon para el estudio de la parte histórica del arte. O sea, no había perspectiva hasta antes de León Battista Alberti y de Pictura. Digamos que la perspectiva no existe. No nos ponemos aquí a discutir más cosas y detalles porque pues, no nos da tiempo, pero digamos que así pasa. No, y bueno, ya ahora ya que lo mencionas, algo que sí es importantísimo mencionar, y aunque sí reconocemos claramente, como lo dijimos, hombres como Leonardo da Vinci, todos estos hombres del Renacimiento, un título que tiene León Battista es que es el primer teórico del arte del Renacimiento. Y como lo mencionas, ¿no? Imagínate, si este libro tuvo tanto impacto, también no fue el único. Eh, es como dijo Mali, hay precisamente un libro que es de reedificado. ¿Cómo Tú es? puedes, reedificar, wow, diablos. Reedificatoria. Y se A nota ver, que nuestro latín no es bueno. sí, a ver, es complicado, pero sí, es De de reedificatoria. reedificatoria. Ahí está. Gracias. De reedificatoria. Pues este libro de pues, pues este libro de reedificatoria tiene también es un libro importantísimo para la arquitectura hoy en día, incluso. Es de las personas, incluso las personas que estudian arquitectura, o si alguien que estudia arquitectura nos está escuchando, sabe que es de uno de los elementos que estudian durante su formación. Porque precisamente le comienza a construir una teoría formal para muchas cosas. Entonces, pues en este libro tiene bastantes tratados, por así decirlo, donde habla del diseño, de los materiales, e incluso de obras en común, por así decirlo. Incluso habla de la ornamentación, de los elementos, la ornamentación principalmente en elementos religiosos, precisamente. Y no solo eso, también la ornamentación en otros edificios públicos civiles, por así decirlo, o al menos como lo tratan de traducir. Y, y bueno, otros muchos más elementos. Pero, ¿por qué decimos aquí que ya tiene, como al principio mencionaste, Mali, que este libro tiene una importancia matemática, o más bien, tiene cierta esencia matemática? Y es que algo que creo que nos queda claro es que para la arquitectura son muy importantes los cálculos aritméticos y geométricos precisos, ¿no? Entonces, a ver, esa esencia no se la podemos quitar. Y, y ya se había mencionado anteriormente, por ejemplo, eh, Heródoto considera que la geometría y la ciencia matemática, como se le podía mencionar en su época, son son inherentes a la arquitectura. Entonces, bueno, lo que hace León Batista, o más bien una de las grandes cosas por las que es reconocida en esta obra, es porque también se menciona la simetría. Y, y creo que desde ahí ya nos podemos empezar a plantear, si por ejemplo recordamos en un episodio pasado de la sección áurea,
esta simetría o estas proporciones guardan elementos muy bellos en la naturaleza, pues también resulta que si el trabajo de León Batista era muy impresionante, era precisamente porque guardaba bastante simetría su trabajo. Es decir, parece que aquí, por lo menos, al menos a nuestra percepción, la simetría ya nos empieza a caracterizar, ya empieza a ser como característica de lo bello. O al menos sabemos que nos produce cierta belleza a nuestra percepción. En nuestra percepción, exactamente. Fíjate que en el libro otra vez el latín, Reedificatoria. de edificatoria, y sé que no lo estamos pronunciando bien, así que nos perdonan el latín, o el libro de la arquitectura, es un libro que en algún momento de la vida le dicen, "Ah, es que es un libro que copia al libro de Vitruvio, que es el libro de Vitruvio es un arquitecto romano que resurge precisamente en esta época y que lo utilizan como una especie de examen final para en los talleres de pintura, los grandes maestros, porque la idea es cómo ubicar y centrar un cuerpo humano utilizando sección áurea, que es algo que también como dice Leo, les invitamos a escuchar el capítulo de sección áurea para que vean ahí nuestras divagaciones de cómo se aplica esta proporción. Pero Albertín, al final les dice, no, Reedificatoria no es un libro que esté copiando o esté restaurando el libro de Vitruvio. Es un nuevo trabajo completamente así nuevo y mejorado, como el nuevo Batman, no es cierto, que y eso le da precisamente, este libro, Reedificatoria, le va a dar la reputación del Vitruvio de Florencia y se va a convertir en una Biblia casi casi del Renacimiento en cuanto a la arquitectura, porque precisamente lo que hace es hacer una regla, como mencionas, de la simetría y la armonía y la sección áurea. Entonces, esa es una de las razones por las cuales esto se va a aplicar sobremanera en todo el Renacimiento. Entonces, es precisamente Alberti el que dice, sienta las bases y dice, miren, la simetría es bella y la simetría nos va a ayudar. Y todo lo que se construye alrededor en esos tiempos se va a basar precisamente en esta parte simétrica, mágica, mística y especial, como menciona. Sí, precisamente lo que dices, como que empieza a sentar las bases de de todo esto que comenzamos a ver en la arquitectura, esta arquitectura fantástica, también súper mágica, que guarda muchas relaciones asimétricas. Y precisamente, por ejemplo, aunque esto lo hizo en el Renacimiento, hoy en día hay gente que sigue como dándole la teoría o sigue sentando estas bases muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos es el doctor Joan Carles Gomis, de, parece que es de España, y él en su trabajo tiene un trabajo titulado La armonía musical en la teoría arquitectónica. Nuevo, citando nuestro capítulo de proporción áurea, ahí se acuerdan que mencionamos sobre sobre ciertas simetrías y proporciones en la música. Bueno, pues entonces él también hace, el doctor Gomis, también hace un estudio y trata de darle cierta estructura teórica para el estudio de la belleza en la armonía musical y en la teoría arquitectónica. Y por ejemplo, menciona en una él menciona algunas facetas o niveles que hacen que sea como, que son propios del arte como fenómeno cultural. Y una de ellas es precisamente en la estética, que lo menciona, y es una de sus cuatro facetas, y él lo menciona como la búsqueda de la belleza a través de las relaciones de magnitudes y valores cuantitativos de los distintos componentes del producto que se tiene. Entonces,
todas estas magnitudes y productos cuantitativos son precisamente lo que guardan estas simetrías y todas estas proporciones. Y de nuevo, incluso hoy en día, lo que ya comenzamos a ver como arte, que es, por ejemplo, en la armonía musical o en la arquitectura, guardan bastantes aspectos simétricos y cuantitativos, es decir, ya comienza a estar las matemáticas y su simetría o su precisión, por así decirlo, comienza ya a darle cierto aspecto de belleza al arte. Exacto. Y, bueno, uno de los trabajos del Berti, como ya lo mencionaste, es ahí en Rousselet, Rousselet, estamos pronunciando mal, yo sé. Es la fachada de Santa María Novella, en 1470. También se vuelve como una especie de canon, porque, pues, como dices, la construye precisamente con la sección áurea y se vuelve todo un hito de la expresión, ¿no? Y una cosa también curiosa del Berti es que pues, no se queda ahí. Es decir, en algún momento dicen, bueno, es que Leonardo es el nombre del Renacimiento. Leonardo nace en 1452. También les invito a escuchar nuestro programa de Leonardo da Vinci que saldrá en algún momento, o ya salió, no lo sé. Para este punto todavía no lo sabemos, pero ya está grabado. Este, Leonardo da Vinci nace en 1452. Eh, sí, digamos que el apogeo, el auge de León Battista Alberti, más que nada tiene que ver con 1452, precisamente. Él está justo en el apogeo, en el auge es el gran León Battista Alberti cuando Leonardo está haciendo. Entonces, unos 20 años después, pues, digamos que Leonardo sí alcanza a conocer la figura de León Battista Alberti, no podría decir exactamente si se conocen como tal, pero sí es un hecho que Leonardo agarra mucho de la inspiración del trabajo de León Battista Alberti más adelante. Es una cosa curiosa. Otra cosa que también, de hecho, tratamos en el artículo, Leonardo, lo mencionamos, son los Ludi Mathematici, que Alberti como tal, pese a que tiene esta formación matemática, dice, bueno, es que, ¿por qué no hacemos que las matemáticas sean divertidas y sean para todos? Entonces escribe, bueno, tiene dos obsesiones. Juegos matemáticos, con esta parte, como mencionas, de la trigonometría, la simetría, geometría, y, eh, y las cosas cifradas. ¿A qué me refiero con las cosas cifradas? Le encantaba hacer rompecabezas y hacer cifras, bueno, criptografía. Y se ponía, a veces hacía estos juegos precisamente para entretener a los amigos, como que ya saben, ¿qué hacen los científicos en reuniones? Vamos a hacer cosas como Sudoku, ¿no? Vamos, No, no es cierto. vamos a hacer diversión para la gente que hace matemáticas en sus reuniones. Exacto, vamos a hacer una, alguna especie de fórmula para decodificar un mensaje. Bueno, Leon Battista Alberti escribe Ludi Mathematici y de Componentes Cifris, que son dos libros que también pueden encontrar en la Facultad de Ciencias de nuestro. Si alguien nos escucha de fuera, en Ciudad de México, encuentran el libro. Y en la prensa de la Facultad de Ciencias, este, y pueden leer ahí las cosas con las que se entretiene la gente en el Renacimiento, la gente culta, debo decir, porque si era un poquito elitista el asunto, ¿no? Pero sí, estos juegos eran muy populares y los juegos del Berti también, nada más para mencionarlos, se vuelven bastante eh, populares entre la gente de alcurnia que tiene cierta educación. O sea, resolverlos era ya como, ¡guau! Y puede resolver uno de los problemas del Berti. En estos tiempos yo creo que estás, Ya puedo jugar con Alberti. ya puedo jugar con el señor Alberti. Pero sí son curiosos los detalles que no solo se queda en una sola cosa, sino que va, sube y baja, ¿no? Y sí, León Battista Alberti es una figura que
marca precisamente el Renacimiento, que quizá se opaca, como ya mencioné al principio, en comparación de las cuatro tortugas ninja. La verdad sí son un poquito más vistosas sus obras y más Leonardo da Vinci en particular, pero sin los trabajos de Alberti no existirían después los trabajos que mencionamos de da Vinci como el Tratado de la Pintura, ¿no? Y no existiría Incluso, ujú, la e perfección. incluso, sí, incluso no sabríamos cómo estudiaríamos la arquitectura hoy en día. Es decir, no, probablemente quisiera pensar que en algún momento se le iba a dar cierta estructura teórica a la arquitectura, pero digo, la forma en la que empieza ya a conectar la belleza, por ejemplo, de la arquitectura con la armonía musical, es gracias precisamente a Alberti. Entonces, él nos ha regalado lo que dices, una perspectiva incluso también de apreciar y caracterizar el arte. Exactamente. Y por eso los invitamos a leer el artículo de León Battista Alberti, donde tenemos más detalles, los Ahí, sórdidos, los sórdidos detalles y los chismes. ahí van a poder saber más de radificatoria, por fin, y, y de todo el trabajo que lleva, de toda esta esencia que tiene la simetría en- para la apreciación de la belleza. Así es, Mali. Así es, Leo. Pues el día de hoy hemos llegado al fin de nuestro programa de Uroboros Arts en Ciencia. Espérenos con más chismes, digo, no, más contenido jugoso para las próximas. ¿Qué tenemos en las próximas entregas? Pues vamos a tener una plática, una conversación especial de matemáticas y música y más sorpresas que les vamos a contar en este programa, su programa favorito. Muchas gracias para todos por su Muy, atención y aquí nos estamos viendo. Nos vemos, Leo. nos vemos, Bye. Mali. Gracias, hasta la próxima. Bye. Adiós.